Buenas jóvenes, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia Universal vamos a estudiar el tema de Grecia clásica. En esta oportunidad vamos a hablar de Atenas. Los objetivos de esta clase son que al final de ella ustedes puedan conocer la organización política y social de Atenas. Van a poder explicar la evolución histórica de Atenas como una lucha entre eupátridas y metecos por el control de esta polis. Van a poder explicar el significado histórico de la democracia ateniense. Primero vamos a ubicarnos geográficamente. ¿Dónde se desarrolló Atenas? Se desarrolló en la península de Ática, alrededor del mar Egeo, como lo podemos ver en este mapa. Ahí se ubicó esta polis. ¿Qué tipo de economía tenían los atenienses? Era un gobierno talasocrático. Eso significa de que se dedicaban especialmente al comercio marítimo, acá en el mar Egeo. ¿Qué origen o procedencia tienen los atenienses? Tienen un origen jonio. Recuerda que los jonios son un pueblo indoeuropeo que invadió la península de Ática, dejando ahí su cultura. Más adelante van a fundar la ciudad de Atenas. Sociedad ateniense. Atenas fue una sociedad clasista, es decir, donde hubieron clases sociales. El poder estaba en manos de los eupátridas, que era la clase dominante. Los eupátridas, la palabra eupatria significa el buen nacido o el buen padre. Son los descendientes de los jonios que llegaron a esta península y dejaron su cultura. Son propietarios de tierras y esclavos. Son una especie de nobleza terrateniente y también de nobleza esclavista. Son los ciudadanos. En otras palabras, los eupátridas eran los más ricos. Luego tenemos a los metecos. Los metecos, como ustedes pueden ver, se dedicaban principalmente al comercio. Los metecos eran comerciantes. Eran aquellos que carecían de linaje jonio, es decir, no descendían de los jonios. Y por esa simple razón no tenían todos los privilegios que tenían los eupátridas. Los metecos eran considerados ciudadanos, pero que tenían que pagar tributos, eran libres, pero tenían que pagar tributos. Alcanzaron poder económico gracias al comercio, lo cual hizo que se enfrenten con los eupátridas por el control del poder. Y va a surgir así la democracia, porque van a ser los metecos los que al querer llegar al poder, convertirse en clase dominante, se van a tener que enfrentar con los eupátridas. Pero no se van a enfrentar en guerras, sino se van a enfrentar en debates políticos, en discursos. Eso va a ser el caso de los metecos. Luego tenemos los doulios. Los doulios eran los esclavos, los prisioneros de guerra. Organización política ateniense. Como ustedes pueden ver en esta imagen, los atenienses se organizaban popularmente, organizaban a todo el pueblo. Pero ojo, aquí solamente se reunían los eupátridas y los metecos. Eupátridas y metecos debatían, conversaban de política en estas asambleas populares llamadas eclesias. ¿Sí? Recuerda, no participaban en estas asambleas populares los esclavos y personas de menor rango social. Solamente participaban acá, recuerda, eupátridas y metecos en esta asamblea popular. Los atenienses también tenían una especie de congreso o de poder legislativo, que era el bule. El bule era una especie de congreso que estaba conformado por 500 personas, ¿sí? Como ustedes pueden ver en esta imagen. ¿Y de qué se encargaban? Como era poder legislativo, se encargaban de la elaboración o promulgar leyes. Eso se encargaban estas personas, estas 500 personas que formaban parte del bule. Evolución política ateniense. La historia de Atenas tiene que ver bastante con la democracia, pero para que Atenas se convierta en una democracia, tuvo que experimentar otras cuatro formas de gobierno. Primero fue una monarquía,
luego una aristocracia, luego una timocracia, luego una tiranía y finalmente llegó a consolidarse la democracia. Evolución política ateniense, la monarquía. Cuando hablamos de monarquía, estamos hablando de que el poder se encontraba en manos de un rey. El rey ateniense también tenía otro nombre, se le llamaba Basileus. ¿Sí? El rey ateniense tenía otro nombre llamado Basileus. Ahora, ¿quién es el primer rey de Atenas? Fue Teseo. El primer rey de Atenas es Teseo, que según la leyenda mata al Minotauro. Luego tenemos la aristocracia. En la aristocracia, el gobierno va a ser a favor de los eupátridas, es decir, de los terratenientes, los dueños de tierras, los latifundistas, los descendientes de los jonios. La aristocracia, entonces, recuerda, es un gobierno a favor de los eupátridas, ¿sí? De los latifundistas, terratenientes. Tenemos acá a un gobernante ateniense de la aristocracia llamado Dracón. Dracón va a crear o promulgar las famosas leyes draconianas, cuyo nombre viene pues justamente del nombre del gobernante, ¿no? Dracón. Eh, ¿Qué significan las leyes draconianas? Son leyes severas, leyes que tenían que cumplirse y leyes pues que eran muy duras. Por ejemplo, pena de muerte a todos los que se rebelaban contra el gobierno y esclavitud a todos los que tenían deudas. Como ustedes pueden darse cuenta, entonces eran leyes muy duras, leyes muy severas. A esas leyes se llaman draconianas. Recuerda entonces que el gobernante de la aristocracia ateniense es Dracón. Timocracia. La timocracia es un gobierno a favor de los metecos. Recuerda que los metecos son comerciantes. Todo lo contrario a los eupátridas, que son los latifundistas o terratenientes. El líder de la timocracia ateniense es Solón, que como ya puedes ver acá y como ya lo mencioné, va a gobernar a favor de los metecos. Solón va a ser una reorganización social de acuerdo al poder económico. Él, por ejemplo, va a buscar acceder al poder político a los metecos y por eso es que va a dividir a la población ateniense en cuatro clases, según sus riquezas. Por eso es que acá va a dividir a la población en cuatro clases según sus riquezas, según su poder económico. Luego tenemos la tiranía. La tiranía es un gobierno donde el poder va a estar concentrado en una persona. Esta persona tiene un poder despótico, populista, que busca todo el gobierno, todo el control para él. Y esta persona va a ser Pisistrato. Pisistrato va a ser el primer tirano de la historia. Recuerda que un tirano es un gobierno despótico que usa la fuerza para poder gobernar. Pisistrato representa los intereses también de los metecos y precisamente por eso es que Pisistrato va a realizar una reforma agraria. Recibió gran apoyo popular debido a la reforma agraria que él va a hacer. ¿En qué consiste la reforma agraria? Es decir, le va a quitar las tierras a los eupatrias, que son los dueños de tierras, ¿sí? Les quita las tierras y estas tierras van a ser entregadas a la población de los metecos, ¿sí? Y ahora los metecos no solamente se van a dedicar al comercio, sino también a la agricultura. Entonces ahí vemos que es un gobierno tirano, ¿sí? Un gobierno despótico, un gobierno populista, el de Pisistrato. Pero luego de Pisistrato ya se consolida en el poder allá en Atenas la democracia. ¿Qué es la democracia? La democracia es una forma de gobierno en la cual el poder está concentrado en todo el pueblo. ¿Qué significa democracia? Demo, pueblo, cracia, gobierno. Gobierno del pueblo. ¿Sí? Entonces, la democracia, los atenienses van a gobernar
supuestamente a favor del pueblo. ¿Quién es el primer líder demócrata de Atenas? Clístenes. Clístenes es el primero que va a hacer reformas democráticas en Atenas. Luego va a consolidar la democracia en Atenas Pericles. ¿Sí? Recuerda que el más importante de todos es Pericles, considerado como el iniciador, el fomentor, el que va a fomentar la democracia en Atenas. Todos los varones nacidos en Atenas que no sean esclavos son reconocidos como ciudadanos con derecho a sufragio y participación política. Es decir, que todos los varones que sean ciudadanos y que no sean esclavos o de un menor rango social pueden participar en política, pueden reunirse en estas famosas eclesias o asambleas populares, como puedes ver en esta imagen, y debatir, realizar discursos políticos. Esa es la democracia. Ahora, pero recuerda que esta democracia ateniense en realidad no es tan bonita que digamos, no es una democracia pura. ¿Por qué? ¿Por qué no es una democracia pura? Porque no era la población total de Atenas la que tenía participación política, porque solamente tenían participación política los ciudadanos. ¿Y quiénes eran los ciudadanos? Los señores libres, los eupátridas y metecos. En cambio, los esclavos y sectores sociales poco afortunados económicamente no tenían voz ni voto en esta polis griega en Atenas. Por eso que esta democracia no puede ser al 100% de todo el pueblo, sino solamente para para determinados sectores sociales. Recuerda también que la democracia ateniense practicó el sistema del ostracismo. ¿En qué consiste el ostracismo? Consiste en perseguir y expulsar o desterrar de sus territorios, de sus regiones, de Atenas, a todos los enemigos de la democracia. Es decir, todo aquel que estaba en contra del sistema de gobierno ateniense de la democracia era desterrado, era expulsado de su lugar o era perseguido. Entonces, como puedes ver, no podemos hablar de una democracia pura, porque en una democracia pura puede haber opositores y no pueden criticar de esa manera y no pueden perseguir a otras personas. Entonces no estamos hablando de democracia pura. Pero igual se considera a Atenas como la ciudad o la polis madre de la democracia. Bien, jóvenes, espero me hayan entendido. Muchas gracias.